Anteriormente, en la historia de Frank Costello. Ve a la escuela, Francesco. Pero si voy, papá, voy todos los días. La escuela del crimen fue el lugar que Frank eligió para educarse. Yo llegaré a ser alguien, mamá, y puedo decirte que no me pudriré en una tienda de comestibles. Se llamaba Francesco Castiglia, pero más tarde sería famoso bajo el nombre de Frank Costello. Los cuatro formaron entonces una banda, una asociación que Luciano recuerda así. Éramos el mejor equipo que haya existido. Conocíamos nuestro negocio mejor que cualquiera en la calle. Y claro, más tarde, cuando estábamos metidos hasta el cuello en la política de Nueva York, no nos vino nada mal tener a un tipo con un nombre irlandés como Costello. Cuando comienza la prohibición, Costello, Luciano, Lansky y Siegel estaban resueltos a ocupar un lugar destacado en ese nuevo mercado. Fue entonces cuando montamos un banco privado. Empezó con $5,000 que pusimos a disposición de Costello para que los gastara de la mejor manera posible. Así, gracias a Frank Costello, la banda disponía de toda una red de políticos y policías a su servicio en todo Manhattan. ¿Qué significa esto? ¿Intentas echarnos encima toda una banda de Yiddish? Será mejor que cierres la boca, Don Vitone, porque tú también eres un maldito extranjero. La rivalidad entre Frank Costello y Vito Genovese no hacía más que empezar. Joe Masseria y Salvatore Maranzano eran a finales de los años 20 los dos jefes mafiosos más importantes de Nueva York. El problema era que no se podían ni ver, y eso no presagiaba nada bueno. Hablas como si estuviéramos en la cima de una montaña siciliana, Maranzano. Pongamos los pies en la tierra. ¿Qué quieres en realidad? El conflicto entre los hombres de Masseria y Maranzano alcanzó su punto álgido. La guerra de los Castellanmarese se tornó cada vez más violenta en las calles de Nueva York. Hacer favores no suponía problema para Costello, pero desaprobaba esa guerra. Para él era inútil. Un conflicto de ese tipo solo perjudicaba los negocios. Al no poder lograr la paz, solo les quedaba una solución: conspirar contra Joe DeVos para acabar definitivamente con la guerra. Sabíamos que acabaríamos con los viejos y sus ideas. Era solo cuestión de elegir el momento oportuno. Había que derribar a esos ancianos para limpiar el terreno. La nueva guardia mafiosa, de la que formaban parte Frank Costello y sus asociados, había conseguido finalmente eliminar a los viejos Don. La historia no hacía más que comenzar. Ya estaba. Masseria y Maranzano habían dejado este mundo. A partir de entonces, Frank Costello y sus amigos podían organizar el AMPA a su antojo. Habían hecho limpieza asesinando de forma espectacular a los dos grandes jefes de la mafia neoyorquina, además de a otros 40 gángsteres de la vieja escuela durante las 24 horas posteriores al asesinato de Maranzano. La guerra de la Castellamare ya era cosa del pasado. La paz volvía a reinar en Nueva York. Tras eliminar a los viejos bigotudos, Luciano se impone como el principal jefe mafioso de la ciudad. Para él, hacerse con el título supremo de Capo di tutti capi era perfectamente posible, pero prefiere olvidarse de ello por el momento. Según él, una posición así solo provocaría problemas entre las familias, sin olvidar que lo convertiría inmediatamente en un blanco potencial para cualquiera que quisiera ocupar su lugar. Aún así, a comienzos de los años 30, su posición dentro del AMPA es dominante, igual que la de Costello, por cierto, cuyo estatus también cambia durante esa época. Como miembro de la familia Luciano, se convierte en el consigliere del Lucky. Vito Genovese ocupa el número 2 como subjefe. Con los conflictos terminados, había llegado el momento de volver a los negocios.
Ganar dinero era lo único que les importaba a los mafiosos en ese momento. Y en ese terreno, Frank era un consejero excelente. El hombre que más dinero generaba para la familia Luciano sabía cómo hacer una fortuna sin recurrir a la violencia. Y los demás mafiosos se habían dado cuenta, hasta el punto de acudir a él en busca de consejo y ayuda. Gracias a su habilidad para moverse en el mundo de la política, Costello pudo ayudar a algunos de sus iguales a amasar dinero, evitando al mismo tiempo la cárcel, los dos factores más importantes en la vida de un mafioso. Después de la simple supervivencia, claro está. Fue durante este periodo cuando recibió el apodo de primer ministro de Lampa, un papel que Frank Costello disfrutaba y para el que estaba hecho a la perfección. A comienzos de los años 30, la ley seca estaba a punto de llegar a su fin. Los prósperos y felices años 20 habían quedado atrás y Estados Unidos se encontraba sumido en una profunda crisis económica debido al crack de 1929. Gracias a la ley seca, Costello y sus amigos se habían enriquecido enormemente. El contrabando de alcohol los había hecho ricos más allá de sus sueños más descabellados. Y sin aquel negocio clandestino, estaba claro que nunca habrían alcanzado semejante dimensión criminal. Pero bueno, todo lo bueno se acaba, y la ley seca no fue una excepción. Terminó el 5 de diciembre de 1933, un acontecimiento que obligó a la mafia a diversificarse y a buscar nuevas fuentes de ingresos. Y Costello ya había tomado una decisión. Se dedicaría al juego, y más concretamente, a las máquinas tragaperras. Desde finales de los años 20, Frank Costello había comprendido que la ley seca no tardaría en llegar a su fin y que el consumo de alcohol pronto volvería a ser legal. Anticipándose a las pérdidas económicas que aquello provocaría, empezó a buscar un nuevo negocio ilegal que pudiera reportarle grandes beneficios. Tras pensarlo detenidamente, Frank eligió los juegos de azar, centrándose en las máquinas tragaperras, un sector que por entonces estaba esperando a ser explotado en Nueva York. Para desarrollar este negocio, Costello se asocia con uno de sus amigos más fieles, Philip Dandy Phil Castle. Junto a Phil, construye un auténtico imperio del juego, hasta el punto de inundar Nueva York con sus máquinas. Unas 5.000 fueron instaladas por toda la ciudad, ya fuera en bares, restaurantes, cafeterías, farmacias, gasolineras o incluso paradas de autobús. Costello y Castle no tardaron en convertirse en los nuevos reyes del juego de Nueva York, lo que beneficiaba enormemente a la familia Luciano. Y gracias a los contactos políticos de Costello, el negocio marchaba sobre ruedas. Bastaba con que Frank sobornara a unas cuantas personas influyentes para que los problemas desaparecieran rápidamente. Sin embargo, algunas máquinas tragaperras acababan siendo confiscadas, como recuerda este policía de la época. Era un hombre honrado, y todos los días llevábamos 2 o 3 máquinas a la comisaría. Costello se ponía hecho una furia. ¿Cómo es posible que pueda pagar a todo el mundo menos a ustedes? Le respondimos que tendría que preguntárselo al capitán. No hace falta decir que el capitán lo echó de allí a patadas. El negocio del juego de Costello crecería todavía más cuando Arnold Rothstein, uno de sus mentores y el hombre que dominaba las apuestas clandestinas en Nueva York, fue asesinado. El imperio del juego de Rothstein era considerable, así que allí había un mercado esperando un nuevo dueño. Y fue Costello quien se encargó de tomar el relevo, nombrando a su amigo Frank Erickson, un conocido corredor de apuestas de la época, para dirigir el negocio de apuestas clandestinas que Rothstein había dejado atrás. Erickson se convierte en el jefe de los corredores de apuestas de Nueva York. Él se encargaba de gestionar todo un negocio. Costello solo tenía que recoger su parte de los beneficios de vez en cuando, ampliando así un poco más su gigantesco imperio del juego. Let the gamblers, tin horns, racketeers and gangsters take notice that they have to keep away from New York from now on. El 1 de enero de 1934, Fiorello LaGuardia presta juramento y se convierte en el nuevo alcalde de Nueva York. Como indica su apellido, LaGuardia tenía orígenes italianos. Sin embargo, a diferencia de Costello, Luciano, Genovese y compañía, él había entrado en política para hacer respetar la ley. Lo que más caracterizaba a LaGuardia era su aversión hacia los gángsteres. Los odiaba más que a nada, hasta el punto de ordenar la detención de Luke y Luciano, apenas unos minutos después de jurar el cargo. Pero Luciano no era el único que estaba en el punto de mira de LaGuardia. También estaba Costello.
que en aquella época reinaba de forma absoluta sobre el mundo del juego en Nueva York. Y digamos que los juegos de azar no eran precisamente del agrado de la guardia. Según él, el juego era uno de los vicios de los que la ciudad debía librarse a toda costa. ¡Hay que echar a esos vagabundos de la ciudad! Así que los problemas no tardaron en llamar a la puerta de Costello. Se había convertido en uno de los principales objetivos del nuevo alcalde, decidido a hacerles la vida imposible a todos los peces gordos de Lampa. La policía recibió entonces la orden de acosarlos por todos los medios posibles. Un joven teniente de policía de la época recuerda incluso haber recibido instrucciones de expulsar a Costello y Erickson del Waldorf Astoria, el lujoso hotel donde residían ambos hombres. Al principio les hablé educadamente. Con Erickson funcionó enseguida. Pero con Costello fue otra historia. Seguía apareciendo todos los días por la puerta. Por mucho que le dijera: escuche, sabe que me han dado órdenes. No puede volver aquí. Mañana no volverá a verme. Esta pequeña escena se repitió durante bastante tiempo. Cada día me juraba que no regresaría al día siguiente. Llegaba al día siguiente, yo comprobaba y allí estaba otra vez. Un día perdí la paciencia y ya no pude aguantar más. Le solté: escucha, cabrón, la próxima vez que vea tu asquerosa cara, te estampo el puño en ella. Te he dicho que no vuelvas a poner un pie aquí. Se limitó a mirarme como de costumbre y a decirme que no regresaría al día siguiente. 24 horas más tarde, allí estaba, fiel a la cita. Obviamente aquel numerito no le gustó nada a la guardia, que en respuesta decidió desmantelar por completo el negocio de máquinas tragaperras de Costello. Los policías de Nueva York recibieron la orden de confiscar todas las máquinas tragaperras que encontraran, y fue el propio la guardia quien se encargó personalmente de destruirlas. Un golpe durísimo para Frank Costello, que tuvo que renunciar a su próspero negocio, al menos en Nueva York, porque era muy probable que sus máquinas tragaperras volvieran a aparecer en otra región de Estados Unidos. Una donde pudiera operar sin problema y donde el mismísimo gobernador lo recibiera con los brazos abiertos. Aunque su negocio de máquinas tragaperras había quedado literalmente hecho pedazos, Costello tampoco estaba precisamente arruinado. La diversificación de sus actividades y sus inversiones inmobiliarias le permitían vivir como un rentista acomodado. Y aún así, estaba a punto de hacerse todavía más rico gracias a una oportunidad de negocio inesperada. Expulsadas de Nueva York, las máquinas tragaperras que le quedaban acumulaban polvo en unos almacenes de Nueva Jersey. Frank Costello estaba sentado sobre una mina de oro, pero por desgracia no podía sacar ningún provecho de ella. Entonces se produjo un milagro de la mano de un hombre llamado Hugh Pierce Long, gobernador del estado de Luisiana, que recibió a Costello y a sus socios con los brazos abiertos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vengan todos a mi tierra! En aquella época, Hugh Pierce Long era uno de los personajes más excéntricos de la política estadounidense. En Luisiana, su palabra era ley. Un día decidió proponerles a Costello y a sus amigos que bajaran al sur del país para continuar con su negocio de máquinas tragaperras a cambio del 10% de sus ingresos. No se sabe con certeza cómo se conocieron ambos hombres. Y en realidad, existen varias versiones. Una de ellas afirma que Costello habría ayudado al gobernador de Luisiana en una operación de chantaje que le habría permitido obtener carta blanca para desarrollar su negocio de máquinas tragaperras en Nueva Orleans. Otra versión la contó un político de Luisiana, que recordaba: llegaron a Luisiana por mediación de Huey Long. Un día, mientras estaba en Nueva York, el pobre Huey recibió una paliza de alguien cuando estaba en los servicios. Fue Costello, o más concretamente uno de sus amigos, quien evitó que lo molieran a golpes. A raíz de aquel incidente, Long entabló amistad con Costello. Fuera como fuera, Costello y Castell llegaron a un acuerdo con Huey para conseguir autorización para instalar cierta cantidad de máquinas tragaperras en Nueva Orleans. También existe una versión según la cual Huey simplemente habría descubierto que las máquinas tragaperras generaban mucho dinero y habría acudido al mayor especialista del país en ese ámbito, Frank Costello. Por último, está la versión del propio Costello, quien declaró ante las autoridades que Huey lo había invitado a instalar sus máquinas tragaperras, con el pretexto de que era una buena forma de llenar las arcas de las organizaciones benéficas del estado de Luisiana. Bueno, no importa cómo se conocieron ambos hombres. Lo que hay que recordar es que Frank Costello y su fiel socio encontraron refugio en Luisiana para continuar con su próspero negocio de máquinas tragaperras.
De este modo, Costello y Castell instalaron cerca de 1 millar de máquinas en Nueva Orleans tras la primavera de 1935. Y el éxito fue inmediato. Todo funcionaba como un reloj y el dinero entraba a raudales. Phil Castell dirigía las operaciones sobre el terreno, mientras que Costello se limitaba a tomar las decisiones importantes desde Nueva York. Uno de sus amigos contó una anécdota bastante sorprendente. Un día se descubrió en Nueva Orleans que un miembro importante de la organización estaba robando dinero. Tenía previsto viajar allí unos días más tarde y aprovecharía para resolver el problema personalmente. Cuando llegó, se organizó una reunión para que pudiera dirigirse a todos los miembros de la organización. En cuanto el individuo ocupó su lugar a su lado, sacó de no sé dónde una enorme llave inglesa y la descargó sobre la cabeza del ladrón. Ante la mirada atónita de todos los presentes, después explicó que aquel hombre era un ladrón y que lo que acababa de hacer debía servir de lección para quienes pudieran estar pensando en seguir su ejemplo. Para Frank, la violencia no era un fin en sí mismo, sino un medio como cualquier otro para prevenir los robos u otros actos de violencia más radicales. Afirmaba que aquel había sido el único acto violento que había cometido en toda su vida y añadía que lo había hecho por deber, no porque le causara ningún placer. Todo marchaba de maravilla para Costello y Castell en Nueva Orleans. Eran los reyes de las máquinas tragaperras y obtuvieron unos beneficios de $2,5 millones entre 1935 y 1937. Una enorme suma de dinero que, evidentemente, tenían que compartir con el jefe de la mafia local, Carlos Marcello, sin cuya aprobación habría sido imposible hacer negocios en la región. Los juegos de azar en Luisiana reportaron millones de dólares a la familia Luciano gracias a Costello y Castell. Una aventura que continuaría durante las décadas siguientes, hasta la muerte de Castell en los años 60. Ahora quizás se estén preguntando, ¿cómo pudo Frank Costello enriquecerse de esa manera y actuar con total impunidad durante tantos años? Bueno, como hemos visto anteriormente, cuando se trataba de tráfico de influencias, Costello era lo que podíamos llamar un auténtico experto. La corrupción y el tráfico de influencias, digamos que se le daba bastante bien. Y era en Nueva York, donde su influencia política era descomunal, donde ejercía todo su poder. ¿Colocar a sus hombres en los cargos políticos más importantes? Lo hacía. Conseguir que eligieran a determinados jueces. También lo hacía. ¿Elegir al próximo alcalde de la ciudad? Puede que le sorprenda, pero sí, eso también estaba a su alcance. Un antiguo miembro de Tammany Hall, la maquinaria política del Partido Demócrata neoyorquino sobre la que Frank ejercía una gran influencia, recuerda: durante los años 40, mi trabajo me llevó a mantener relaciones políticas con los principales dirigentes de Tammany Hall. Todos eran políticos, por mucho que algunos piensen lo contrario, incluidos los jueces, porque en aquella época era imposible convertirse en juez sin haberse convertido antes en político. A pesar de mi ingenuidad, tardé poco tiempo en descubrir cómo funcionaba todo aquello. Algunos jefes de distrito eran omnipotentes, otros, en cambio, carecían por completo de poder. Por muy inteligentes o cultos que fueran, no se les tenía en cuenta para nada. Para ser alguien en el mundo de la política neoyorquina, había que contar con apoyos, y esos apoyos los proporcionaba el AMPA. ¿Quiénes eran entonces los grandes peces gordos del AMPA y cómo habían logrado adquirir tanto poder? En los años 40, los peces gordos del crimen eran quienes habían demostrado ser los mejores 20 años antes. Durante la edad de oro de los contrabandistas de alcohol, eran ellos quienes controlaban las loterías de números, los locales clandestinos de apuestas y, en definitiva, todos los negocios ilegales. Tras unos meses de actividad, comprendí que cada jefe de distrito contaba con el respaldo de un grupo concreto. Todos aquellos hombres tenían un grupo detrás, y los distintos grupos se ponían de acuerdo para formar alianzas que se creaban y se deshacían constantemente. ¿Quién organizaba todas aquellas alianzas? Un tal Frank Costello. Cuando necesitaba algo, no acudía a los jefes de distrito, sino a los delincuentes que los controlaban. Esos mantenían entonces una pequeña conversación con sus protegidos y les decían: por cierto, nos interesa Joe Blow o el señor Black y necesitaremos su ayuda al día de las elecciones. No olvide que durante todo el año le hemos hecho llegar determinadas donaciones y otras contribuciones. Si sus periódicos siguen existiendo, ¿gracias a quién es? Y a sus hombres, ¿quién les paga generosamente si no nosotros? Costello era quien estaba detrás de todas aquellas alianzas.
Él era el jefe de los responsables de distrito. El testimonio continúa hablando de la candidatura de William O'Dwyer, sucesor de la Guardia como alcalde de Nueva York, un personaje que no debe confundirse con William Vincent Dwyer, socio de Costello durante la Ley Seca. Por supuesto, la influencia de Costello sufrió un duro golpe con la llegada de la Guardia a la alcaldía de Nueva York. Pero cuando O'Dwyer lo sucedió, puede decirse que tuvo vía libre. Se dice que fue gracias a él que O'Dwyer pudo convertirse en el candidato oficial del Partido Demócrata. Ignoro si es cierto. Lo único que sé es que O'Dwyer tenía ciertas dificultades para conseguir que aceptaran su candidatura, porque algunos dirigentes del partido tenían cuentas pendientes con él. Fuera como fuera, fue a ver a Costello sabiendo que encontraría en él el apoyo y respaldo. Quería aquel puesto de alcalde a toda costa, y para conseguirlo necesitaba la ayuda de Costello. A partir de entonces, Frank Costello recibía cada mañana a políticos y miembros del AMPA, a la vista, y con el conocimiento de todo el mundo. Acudían a verlo mientras él se dejaba acicalar por el barbero en su lujosa residencia del Waldorf Astoria. Salía de allí con la cara como el culo de un bebé. No entiendo cómo podía soportar que le hicieran la manicura todos los días de la semana, por no hablar del resto. Yo creo que Frank estaba completamente chiflado. Que alguien acercara una cuchilla de afeitar tanto a mi cara. Durante todo ese tiempo, Costello operaba en secreto dentro del mundo político neoyorquino. Nadie podía demostrar realmente que él moviera los hilos de Tammany Hall. Bueno, hasta el día en que Frank Hogan, el nuevo fiscal de Manhattan, decidió intervenir el teléfono del domicilio de Costello. Nos encontramos a mediados de 1943. Durante una llamada, Costello habló con Thomas Aurelio, un magistrado que quería presentar su candidatura al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Hola Francesco, ¿cómo está? Y ante todo, gracias por todo. Mi más sincera enhorabuena. Todo ha salido de la mejor manera posible. Cuando le digo que algo está en el bolsillo, puede estar seguro de ello. Ha sido perfecto. Me alegro. Quería decirle que, después de todo lo que ha hecho por mí, puede contar con mi lealtad inquebrantable. Lo sé. Hasta pronto. Ayudar a un juez a acceder al Tribunal Supremo de Nueva York. Aquello demostraba la implicación de Costello en la vida política neoyorquina. Y, como podrán imaginar, no era precisamente una buena noticia para el primer ministro de AMPA. De hecho, aquella prueba irrefutable de que el crimen organizado influía sobre la justicia era un asunto grave y delicado, hasta el punto de que, más adelante, Costello tuvo que declarar en una investigación que trataba de determinar la influencia de la mafia en la política. Por suerte para él, la cosa no pasó de ahí. Sin embargo, la publicación de la conversación en todos los periódicos del país provocó una oleada de indignación que obligó a Frank a mantener un perfil bajo dentro del tablero político durante algún tiempo. A partir de entonces, debía actuar con cautela. Ah, sí, por cierto, también habían pasado algunas cosas en el mundo del AMPA, y creo que ha llegado el momento de hablar de ellas. Junio de 1936. Lucky Luciano, jefe, socio y amigo de Frank Costello, es condenado a una dura pena. Entre 30 y 50 años de prisión por prostitución forzada.
Entre rejas, Luciano ya no puede ejercer como jefe de la familia. Una familia que antes de su encarcelamiento era la más poderosa de Nueva York. No tarda en producirse un vacío de poder, lo que obliga a Luciano a encontrar a alguien que lo sustituya. Como Vito Genovese, el subjefe de la familia, había huido a Nápoles para evitar una acusación de asesinato. La elección de Luciano recae, lógicamente, en Frank Costello, su consigliere. Así es como en 1937 Costello se convierte en el personaje más poderoso de la mafia, asumiendo el cargo de padrino de la familia Luciano. Él, que se había esforzado por mantenerse todo lo posible al margen del mundo de Lampa, adoptando un estilo de vida de un respetable hombre de negocios, ocupaba ahora el puesto más alto de la organización criminal, algo que paradójicamente no le hacía demasiada gracia. Una vez en el poder, Costello impone su filosofía dentro de la mafia. Como buen diplomático, desactiva situaciones potencialmente explosivas, resuelve los problemas evitando recurrir a la violencia e instaura una paz que, a decir verdad, era más que bienvenida. El caso de Willie Moretti es la perfecta muestra de ello. Una historia que comienza en 1943, cuando Willie Moretti, íntimo amigo de Costello y también su principal lugarteniente en Nueva Jersey, empieza a comportarse de forma extraña y a revelar secretos que jamás deberían haber salido del círculo de la familia. Al enterarse de la situación, los demás miembros de la organización no tardan en exigir su eliminación. En realidad, Willie Moretti padecía en ese momento una enfermedad mental provocada por una sífilis contraída años antes, y su estado solo empeoraba, lo que lo colocaba en una situación muy peligrosa. Pero por suerte para él, Frank Costello intervino a tiempo. El nuevo jefe de la familia se adelantó a los acontecimientos, ordenando a Willie que se tomara unas vacaciones en la costa oeste. Moretti no entendió la decisión de Frank, pero por supuesto lo hacía por su propio bien. Actuando de ese modo, Frank Costello logró calmar las tensiones y salvar a su amigo de la infancia de una muerte segura. Aunque por desgracia, eso no sería más que una prórroga, como veremos más adelante. Cuando Frank Costello toma las riendas de la familia Luciano, esta cuenta con unos 450 miembros. A diferencia de los padrinos de las otras 4 familias de Nueva York, Frank se mantiene todo lo posible al margen de las actividades cotidianas de la organización, confiando la gestión de los negocios a sus lugartenientes, entre los que se encontraban Anthony Strollo, alias Tony Bender, que controlaba el barrio de Greenwich Village; Mike Coppola, apodado El Gatillo, que operaba en Harlem; Joe Adonis, que reinaba en Brooklyn; Willie Moretti en Nueva Jersey; Anthony Little Pisano Carfano, que controlaba toda la parte alta del Bronx; y por último, Mike Miranda, que gestionaba el East Side. Vito Genovese, por su parte, se había refugiado en Italia para escapar de la justicia estadounidense por un asesinato en el que se había visto implicado en Nueva York. Vito permanecerá allí durante un tiempo antes de regresar a las calles neoyorquinas a mediados del 46. Un regreso que, por supuesto, se celebra como es debido. Hay que recordar que, antes de la detención de Luciano y de su ida a Italia, Vito estaba por encima de Costello en la jerarquía de la mafia. Así que, cuando regresa, se organiza una gran recepción en su honor, a la que acuden todos los mafiosos más importantes de la costa este para darle la bienvenida. Frank Costello está presente, por supuesto. De hecho, es él mismo quien acompaña a Vito Genovese hasta el lugar de honor, en la cabecera de la mesa. Vito Genovese era todo un personaje. El tipo de hombre al que muchos temían. Bastaba con mirarlo para sentir un escalofrío. Una persona que lo vio durante una de sus detenciones recuerda: tuve la oportunidad de mirarlo directamente a los ojos y recordaré aquel instante toda mi vida. Su mirada era completamente inexpresiva, desprovista de cualquier rastro de compasión. Eran los ojos de un hombre dispuesto a matar, cuando algo o alguien se interponía en su camino. Con Vito de vuelta entre los suyos, Frank se comporta con enorme prudencia hacia él, pero también, paradójicamente, con mucho respeto. Se asegura especialmente de que Vito no tenga la sensación de haber sido apartado durante su ausencia y, poco a poco, le permite recuperar el control de la familia sin oponer resistencia. Una muestra de respeto que no parecía satisfacer del todo a Vito, quien había visto perfectamente el poder acumulado por Frank durante su estancia en Italia. Empieza a sentir celos de sus contactos políticos, de su inmensa fortuna y de su influencia dentro de Lampa. En pocas palabras, para Vito aquello era intolerable. Desde su regreso, no paraba de gruñir y refunfuñar,
acusando a Tony Bender de haber permitido que Costello, Moretti, Anastasia y Adonis se apropiaran de todos los negocios. Se quejaba de que ya no tenía libertad de acción. En resumen, el regreso de Don Vitone no presagiaba nada bueno para Costello. Finales de 1946. Lucky Luciano, que entretanto había sido deportado a Italia, llega a Cuba con la intención de organizar una nueva cumbre del crimen organizado. Con la ayuda de su fiel amigo Meyer Lansky, prepara una reunión a la que están invitadas las figuras más importantes del AMPA estadounidense. Una conferencia que debía celebrarse en La Habana. Luciano, el primero en llegar, está decidido a recuperar las riendas de la organización, de la que había sido apartado en 1936, el año de su encarcelamiento. Sin embargo, el hecho de que Luciano hubiera estado alejado no significaba que lo hubieran dejado completamente de lado. No, en realidad seguía teniendo voz y voto en prácticamente todo, incluidas las decisiones tomadas dentro de la familia. Frank Costello había sido elevado al rango de padrino, sí, pero seguía siendo el representante del Lucky, que dirigía las operaciones a distancia. Y ahora que se encontraba a menos de 150 kilómetros de las costas estadounidenses, estaba decidido a recuperar su puesto. La conferencia de La Habana se celebró durante la semana del 22 de diciembre de 1946. Entre los invitados estaban algunos de los mafiosos más influyentes. En primer lugar, los de Nueva York: Meyer Lansky, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Albert Anastasia, Anthony Carfano, Mike Miranda, Joseph Bonanno, Tommy Lucchese, Joe Profaci y Joseph Magliocco. Por Nueva Jersey asistieron Willie Moretti y Longy Zwillman. Por Chicago, Tony Accardo y los hermanos Fischetti, quienes llevaron con ellos a la célebre estrella Frank Sinatra. Nueva Orleans estuvo representada por Carlos Marcello y Phil Castell. Santo Traficante Jr. acudió por Florida, Moe Dalitz desde Cleveland, Joseph Stacher desde Las Vegas y por último, Stefano Magadino desde Buffalo. Después de festejar, los mafiosos empiezan a hablar de negocios, hasta que llega el momento de abordar el caso de Bugsy Siegel. Unos años antes, la mafia había enviado a Bugsy Siegel a la costa oeste para supervisar la construcción de un casino en Las Vegas llamado Flamingo. Bugsy había convencido a Costello para invertir en el proyecto, lo que había llevado a otros mafiosos a seguir sus pasos. El problema era que el proyecto superaba el presupuesto inicial en varios millones de dólares. Y además, la inauguración no dejaba de retrasarse. Los inversores procedentes del AMPA estaban especialmente descontentos y esperaban con impaciencia recuperar su dinero. Bugsy hacía lo que le daba la gana y no obedecía a las órdenes, por lo que se había metido en una situación delicada. Sobre todo porque también sospechaban que él y su amante, Virginia Hill, estaban robando dinero de la caja. La reunión de La Habana fue, por tanto, la ocasión perfecta para que algunos exigieran su eliminación. Bugsy estaba en peligro, de eso no había ninguna duda, pero lo peor era que Costello también se jugaba mucho. Al fin y al cabo, había sido él quien había animado a sus compañeros a invertir dinero en el proyecto, suficiente para colocarlo en una situación igualmente peligrosa. Algunos asistentes fueron a quejarse personalmente ante Lucky por el dinero perdido. Se cuenta que varios llegaron incluso a pedir la muerte de Costello como castigo. Y aunque Luciano era un viejo amigo suyo, le era difícil contener la ira de aquellos inversores furiosos. El dinero era una de las cosas más importantes dentro de la mafia, y con eso no se bromeaba. De lo contrario, no podré contenerlos. ¿Y qué ocurrirá con Bugsy? A él no puedo ayudarlo. Finalmente, Frank sobrevivió al fiasco del Flamingo, recuperando el dinero perdido. Para Bugsy Siegel, en cambio, la historia fue muy distinta. El 20 de junio de 1947 fue asesinado a sangre fría en su casa de Beverly Hills. De regreso a Nueva York, Frank descubre hasta qué punto su nombre había quedado manchado desde el escándalo de la grabación telefónica. Un caso que lo había colocado definitivamente bajo el foco mediático. Aunque se esforzaba por parecer un hombre legítimo ante el público,
ahora cargaba con la etiqueta de gángster. Por un lado, por sus supuestos vínculos con Lucky Luciano dentro de la mafia, y por otro, porque era considerado el rey de las máquinas tragaperras. Sin olvidar que fue uno de los principales traficantes de alcohol durante la ley seca. En resumen, nada de aquello contribuía a reforzar su imagen de respetable hombre de negocios. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar para Frank, quien pronto tendría que declarar ante una comisión de investigación retransmitida en directo por televisión. Estados Unidos entero estaba a punto de descubrir quién era el primer ministro del AMPA. Estamos en 1950. La televisión se está haciendo cada vez más popular en los hogares estadounidenses. Para el gran público, esa es la primera oportunidad de oír hablar del crimen organizado y de su influencia nefasta sobre el país, gracias a una investigación conocida como la Comisión Kefauver. Retransmitida por televisión, esta comisión, que llevaría el nombre de su presidente, Estes Kefauver, mostraría hasta qué punto Estados Unidos estaba gangrenado por el AMPA. Un espectáculo que contemplaría a un gran número de estadounidenses. Se trató de uno de los primeros grandes dramas vividos en directo por televisión. Las audiencias de la Comisión Kefauver se celebraron en 14 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, donde comparecería Frank Costello, sin duda alguna la gran estrella de la comisión. 13 de marzo de 1951, 10:30 de la mañana. La sala del tribunal de Foley Square, en Nueva York, está abarrotada de periodistas y curiosos. Entonces llega el momento que todos estaban esperando. Frank Costello se dirige al estrado de los testigos. ¿Se le ha conocido por algún otro nombre aparte de Frank Costello? Bueno, cuando era niño, creo que me llamaban por el apellido de soltera de mi madre, Saverio. ¿Ha utilizado otros nombres? No que yo recuerde. Pero se hacía llamar Saverio. Sí, es posible, cuando era niño. Sin embargo, me parece que siguió utilizando ese nombre después de dejar atrás la infancia. ¿Me equivoco? Así es. Entonces, ¿puede explicarme qué quiere decir cuando afirma que es posible que se hiciera llamar Saverio? ¿Acaso no sabe perfectamente que utilizó ese nombre? Sí, puede ser. Usted no está hablando inglés cuando dice que es posible o que puede ser. Eso no significa nada. Yo no tengo estudios superiores como usted, señor Halley. A continuación, el senador Halley pasó a otro asunto. Esta vez quería demostrar que Costello era realmente uno de los jefes de la mafia. Halley habló entonces del caso de Willie Moretti. ¿No fue precisamente porque tenía tendencia a hablar demasiado porque lo envió a California? Es posible que le sugiriera que fuera a descansar a algún lugar, a Florida, California o cualquier otro sitio. ¿Qué privilegio me habría dado derecho a confinarlo allí? Pero al fin y al cabo, usted era su jefe, ¿no? ¿Jefe de qué? ¿Nunca lo llamó por teléfono diciéndole, hola jefe? Yo también lo llamaba jefe. That's so understood. Now, prior to the month of September 1925, did you or did you not engage in the business of selling, purchasing, transporting, or possessing alcoholic beverages within the United States? No. You did not? No. Prior to 1925, did you purchase alcoholic beverages in the United States contrary to law? No. What is your net worth? I refuse to answer. It might intend to incriminate me. The committee directs that you do answer, and are we to understand that his... A direction is made and a refusal is made. right. I suppose so. Is that not so, Mr. Yes. All right, next question. Al día siguiente, las preguntas del senador Halley continuaron. Se abordó el negocio de Nueva Orleans, pero, una vez más, no salió nada concluyente. Las preguntas siguieron. El senador Halley era tenaz y no concedía ningún respiro a Costello, que empezaba a mostrar signos de cansancio. Su voz se volvió más débil y grave. El resto del interrogatorio se aplazó hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, el abogado de Costello se levantó para dirigirse al senador Kefauver, presidente de la comisión.
Afirmó que su cliente sufría una inflamación de garganta y laringitis. Mi cliente ha alcanzado el límite de su resistencia física y mental. No puede seguir declarando en estas condiciones. Pero la petición de aplazamiento presentada por el abogado fue rechazada. I'm in no condition to testify. You heard my statement true, Mr. Wolf, and I stand by it. Under no condition will I testify from here in until I'm well enough. You refuse to testify further? Absolutely. Mr. Halley, all due respect to the sentence, which I have an awful lot of respect for, I'm not going to answer another question. You just says I'm not under arrest and I'm going to walk out. La sala se queda conmocionada. Frank Costello acababa de dejar plantada a la comisión Kefauver. Solo por aquello podía ser arrestado y condenado a prisión. El dueño de un restaurante en el que Costello cenaba habitualmente recuerda. La misma noche del día en que desafió de aquel modo a la comisión Kefauver, estaba cenando en mi restaurante. Empecé a gritarle y a insultarlo. ¡Idiota! ¿Por qué has hecho eso? Tenías a todo el país de tu lado. No puedes dejar plantada de esa manera a una comisión de investigación del Senado. Se quedó mirándome durante un buen rato antes de responder. Necesitaba saber qué iba a contarles O'Dwyer. Todo el mundo sabía que O'Dwyer y Costello se reunían varias veces por semana. Aren't there some things that could be done locally? Better, yes. For instance, locally, do you not think that we might have, we includes me as a citizen of New York City, that had we known the facts, we might have done something to keep Mr. Costello from having an influence on the executive committee of Tammany Hall? What Tammany does, I'll never predict. El 19 de marzo, Costello vuelve a comparecer ante la comisión. Me pregunto si, llegados a este punto, podría explicarle a la comisión cómo consiguió convencer a esos políticos. Es difícil de explicar, señor Halley. En realidad, he pasado toda mi vida en los alrededores de la isla de Manhattan. Conozco a esos hombres desde hace mucho tiempo. Y supongo que poco a poco aprendieron a confiar en mí. Si les digo, deberían pensar en tal o cual persona para este o aquel puesto, sería un excelente responsable. Suelen seguir mi consejo. Eso es todo. Son cosas que no se pueden explicar. Las cosas van un poco más allá de eso, señor Costello. ¿No cree? Oh, no soy el único que ha vivido toda su vida en Nueva York, ni mucho menos. Usted declaró ante la comisión que nunca había votado en su vida, si no me equivoco, ¿es cierto? Sí. ¿Pertenece a alguna organización política? No. En esas condiciones, me cuesta comprender cómo pudo influir en la elección de ciertos responsables de Tammany Hall. ¿Puede explicarle a la comisión la naturaleza de la influencia que ejerce sobre esos políticos y las razones que los llevan a confiar en usted? No. ¿Es posible que le tengan miedo? No veo por qué tendrían que temerme. Responda a mi pregunta. El senador Halley continuó con el caso del juez Aurelio, pero Costello negó haber desempeñado papel alguno en la elección de jueces o políticos. Entonces se dirigió a Halley. Ya me quemé los dedos una vez con el asunto Aurelio, y desde entonces no he apoyado a ningún candidato. Conoce al juez Savarese, por supuesto. He tenido ocasión de conocerlo. Es un buen amigo suyo, ¿verdad? Sí, puedo decir que es un amigo. Si quiere, puedo presentar ante la comisión las grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Puedo hacerle la vida imposible, señor Costello. Lleva haciéndome la vida imposible desde el principio del interrogatorio, señor Halley. Al día siguiente, vuelta a empezar. Esta vez, el senador Halley interrogó a Costello sobre sus vínculos con los jefes del AMPA.
Le preguntó por su encuentro en La Habana con Lucky Luciano, con quien había sido visto. Hábleme un poco de ese encuentro. Como me encontraba en Miami en aquella época, decidí pasar 1 o 2 días en Cuba. Al salir del hotel para dirigirme al aeropuerto, me encontré cara a cara con Charlie Luciano. Lo acompañó al aeropuerto, ¿no es así? Sí. ¿Y de qué hablaron? De unas cosas y otras. De nuestra salud, de Cuba, de todo y de nada. ¿Hablaron de negocios? No. ¿Estás seguro de que no hablaron de tráfico de drogas? Eso es ridículo, señor Halley. Las insinuaciones y la culpabilidad por asociación eran las únicas armas de las que disponía el senador Halley para cuestionar la inocencia de Costello cuando hablaba de sus vínculos con el AMPA. A decir verdad, no sabía mucho más que lo que aparecía en los informes policiales. Entonces llegó el momento en que el senador Toby le pidió a Costello que revelara las razones que lo habían llevado a solicitar la ciudadanía estadounidense. Why did you want to be an American citizen? Why? Because I love this country. Have you always upheld the Constitution and the laws of your state and nation? I believe I have. Have you ever offered your services to any war effort of this country? No. Bearing in mind all that you have gained and received in wealth, what have you ever done for your country as a good citizen? Well, I don't know what you claim, what you mean by that. Well, you're looking back over the years now to that time when you became a citizen, and we're now standing 20-odd years after that. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. Para Costello, el calvario por fin había terminado. Sin embargo, el trato recibido durante aquella comisión lo enfurecía hasta tal punto que sentiría odio hacia el senador Kefauver durante el resto de su vida. Para él, los senadores de la comisión no eran más que unos hipócritas que, al atacarlo, solo pretendían ascender en sus carreras políticas. Frank Costello contaría entonces esta insólita anécdota ocurrida durante las audiencias. ¿Cómo podríamos librar a Estados Unidos de esta lacra que es el juego? Si quiere impedir que los estadounidenses apuesten, senador, tendrá que tomar 2 medidas. ¿Cuáles? Tendrá que quemar los establos y matar a los caballos. El gángster más famoso de Estados Unidos. En eso se había convertido Frank Costello después de sus comparecencias ante la comisión Kefauver. A partir de entonces, la justicia estadounidense lo tenía en el punto de mira. Él, que se había esforzado por mantener un perfil bajo durante toda su vida, se había convertido en la nueva estrella del país tras sus apariciones en televisión. A partir de entonces, los políticos evitaban que los vieran en su compañía. Pero el hecho de que el gobierno se ensañara con Costello, convencido de que era el hombre al que había que derribar dentro del crimen organizado, demostraba una cosa, que las autoridades estadounidenses volvían a ir un paso por detrás. Porque en aquel momento, el verdadero poder no estaba en manos de Costello, sino en las de su rival, Vito Genovese.
A finales de 1951, Don Vitone era el nuevo jefe de la familia Luciano. Costello, que aún así conservaba cierto prestigio dentro de la organización, había vuelto a ocupar el puesto de consigliere. Vito era, por tanto, el jefe, un estatus que, curiosamente, seguía sin satisfacerlo. En realidad, albergaba el deseo ardiente y secreto de convertirse en el jefe supremo de la mafia, el capo di tutti capi, un puesto que había ocupado por última vez Salvatore Maranzano en los años 30. Un proyecto ambicioso y arriesgado, pero que no asustaba a Vito, decidido a alcanzar el rango más alto de la Cosa Nostra. Para conseguirlo, sabía que tendría que deshacerse de ciertos obstáculos, de posibles rivales. Fue entonces cuando el caso de Willy Moretti volvió a salir a la luz. Al ver que el estado de salud de Moretti seguía deteriorándose, Vito aprovechó la oportunidad para acabar con él de una vez por todas. El lugarteniente de Costello ya no estaba en plenas facultades mentales debido a su enfermedad, algo que preocupaba enormemente a los jefes mafiosos de Nueva York, quienes temían que Willy perdiera el control de su lengua. La situación perfecta para Vito Genovese, que no tardó en actuar. Recomendó a sus compañeros de la mafia que eliminaran a Moretti, argumentando que representaba una amenaza para todos y que su muerte sería por el bien común. Evidentemente, Vito sabía que recuperaría una buena parte del imperio de Moretti en Nueva Jersey y que, al eliminarlo, el poder de Costello también se vería reducido. El asesinato de Moretti había sido limpio y sin contratiempos. Frank Costello acababa de perder a un amigo muy querido y, por desgracia, las cosas no iban a mejorar para él. Un año después, sus problemas con la justicia tomaron el relevo. Unos problemas judiciales derivados de las audiencias de la Comisión Kefauver, ya que Costello fue declarado culpable del desacato al Senado y condenado a 18 meses de prisión. Hacía 37 años que no pisaba una cárcel, algo que seguramente no debía de echar de menos. Finalmente, Costello es puesto en libertad en octubre de 1953 gracias a una reducción de condena. Pero apenas tiene tiempo de respirar cuando le cae encima una nueva sentencia, esta vez por fraude fiscal. Después de 2 años de investigación, el Servicio de Impuestos decide procesarlo y condenarlo a 5 años de prisión. En aquel momento, Frank atraviesa uno de los periodos más deprimentes de toda su existencia. Enviado a prisión a los 65 años con una condena semejante, empieza a pensar que podría terminar sus días entre rejas. Por suerte para él, el Tribunal de Apelación revisaría su caso algún tiempo después, lo que permitiría reducir considerablemente su condena. Casi de milagro, Frank saldrá de prisión después de pasar apenas 11 meses entre rejas. Frank solo quería disfrutar de una vida tranquila hasta el final de sus días. Vito Genovese, por su parte, estaba elaborando un plan para asesinarlo. «2 de mayo de 1957. Frank Costello se levanta a las 5 de la mañana, como de costumbre. Lleva a cabo su ritual matutino y lee el New York Times mientras bebe café. Frank se interesa especialmente por un artículo que ocupa la portada del periódico y relata un combate de boxeo celebrado la noche anterior. Sugar Ray Robinson se había enfrentado a Gene Fulmer y el combate había terminado con un knockout en el 5º asalto. Sugar Robinson había salido victorioso, algo que beneficiaba enormemente a Costello, quien había apostado una gran suma por su favorito y se había llevado, en consecuencia, la bonita cantidad de $225,000. A las 10:30 llega el momento de que Frank acuda al Waldorf Astoria para pasar por la barbería, un lugar que funcionaba casi como su despacho. Además de cortarse el pelo, afeitarse y hacerse la manicura, recibía a políticos de Tammany Hall y a sus compañeros de Lampa. Cuando Frank se desplazaba, siempre lo hacía sin guardaespaldas, a diferencia de los demás peces gordos del crimen, que solían estar rodeados por todo un ejército de hombres de confianza. Son más de las 6 de la tarde cuando Frank entra en un elegante restaurante de la calle 55 Este. Frank decide marcharse, dejando que su mujer y sus amigos disfruten del resto de la noche. Mientras tanto, 2 limusinas negras se han detenido frente a su residencia. En su interior hay 3 hombres que, al parecer, esperan a alguien. Solo apartan la mirada de la entrada del edificio de Costello para consultar sus relojes. 22:55. Un taxi deja a Frank frente a su casa. Entra en el edificio. En ese momento, alguien parece seguirlo de cerca.
pero Costello no le presta atención. El hombre, alto y corpulento, parece tener prisa y estar preocupado. Costello sigue sin darse cuenta de nada. Se dirige hacia el ascensor cuando, de repente, se gira y escucha. «Esta es para ti, Frank». Disparada a quemarropa, la bala le estalla en la cara. Por suerte, solo le roza el cráneo, justo por debajo de la oreja derecha. Es un milagro que no haya muerto. Frank solo está herido levemente, pero pierde mucha sangre. No tardan en trasladarlo al hospital. Sin embargo, nada más llegar, los policías lo bombardean a preguntas. Frank no dice una palabra, respetando escrupulosamente la ley de la omertá. Encuentran un pequeño papel en el que aparecen anotadas unas cifras particularmente interesantes. Llevan a Costello a comisaría para interrogarlo. Vamos, Frank, sé razonable. Sabes perfectamente que tarde o temprano descubriremos toda la verdad. Me niego a responder a sus preguntas sin que esté presente mi abogado. ¿Se trata del casino de Las Vegas? Ya les he dicho que me niego a responder. Vamos, reconoce que eres el propietario de ese casino. ¿Desde cuándo les permite la ley registrar los bolsillos de la gente sin una orden judicial? Pero, ¿quién podría ser el agresor? Frank tenía una ligera idea. Por instinto, sabía que Vito estaba detrás de todo aquello. En realidad, era el único hombre capaz de ordenar su ejecución. Como Costello formaba parte de sus posibles rivales para conseguir el título supremo de jefe de todos los jefes. Y había acertado. El atacante no era otro que el chofer y guardaespaldas de Vito, un tal Vincent Dechin Gigante, quien, por cierto, se entregaría a la policía unas semanas después. Como no quería desencadenar una guerra, Costello siguió guardando silencio, especialmente durante el juicio de Vincent Gigante, en el que Frank se negó obstinadamente a identificar a su agresor, demostrando una vez más su lealtad hacia la mafia. El hombre de confianza de Vito fue declarado inocente. Caso cerrado. Pero aquel intento de asesinato colocaba a Vito en una situación delicada. Sabía que tenía que calmar las aguas y decidió, por tanto, organizar una reunión con Frank en Nueva Jersey. Después del fracaso de Gigante, Genovese y Costello se reunieron en casa de Longy Swillman. Frank me lo contó todo después. Vito le propuso un acuerdo, porque los dos se encontraban en una situación complicada tras lo ocurrido. Le dijo a Frank: «No hagas nada, no te quejes a nadie. Y sobre todo, no vayas a contarle esta historia a Charlie y Lucky, porque si lo haces, desencadenarás una guerra. En ese caso, te prometo que el primer muerto serás tú». Así que llegaron a un acuerdo. Frank no tenía elección. Prometió olvidarlo todo, y Vito se comprometió a permitirle retirarse como quería, conservando sus negocios de juego y sus propiedades. Dentro de la mafia, muchos no creían la versión de Vito, según la cual había querido eliminar a Costello porque éste se había convertido en informante del gobierno. Para algunos, como Albert Anastasia, aliado de Frank y jefe de la antigua familia Mangano, Don Vitone había cometido una grave infracción contra las leyes de la mafia: ordenar el asesinato de Costello sin haber solicitado previamente la aprobación de la comisión. Era ir demasiado lejos. Las tensiones aumentaron hasta el punto de que las relaciones entre las familias Genovese y Anastasia se deterioraron gravemente. Se temía que estallara una nueva guerra en Nueva York. De pronto, Vito Genovese recibe una noticia preocupante. Al parecer, Frank Costello y Albert Anastasia se habían reunido en el más absoluto secreto. Vito, que teme por su vida, decide adelantarse a los acontecimientos y se pone discretamente en contacto con Carlo Gambino, uno de los lugartenientes de Albert Anastasia. Durante la reunión, Vito le propone sustituir a Anastasia como padrino a cambio de eliminarlo. Carlo Gambino, un gángster ambicioso, acepta la propuesta. El resto es historia. Otro amigo de Costello asesinado por culpa del despiadado Vito Genovese. Una muerte que afectaría profundamente a Frank. Sabía que él sería el siguiente de la lista. Su abogado recuerda: Después del asesinato de Anastasia, me hicieron llamar apenas unas horas más tarde. Cuando llegué al apartamento de Frank, lo encontré abrazado a Tony, el hermano de Anastasia. Los dos estaban sollozando.
Ahora que la mayoría de sus aliados había quedado fuera del juego, Frank sabía que era vulnerable. Joe Adonis y Lucky Luciano habían sido expulsados a Italia, mientras que Willy Moretti y Albert Anastasia ya no estaban entre los vivos. Allí estaba, completamente solo frente a Vito, quien ya tenía vía libre para aspirar al título de jefe supremo que tanto deseaba. El abogado de Costello se encuentra junto a la puerta del salón de su cliente cuando éste lo ve y declara en voz baja: «Esto significa que yo soy el siguiente». Para Costello, la mejor solución era abandonarlo todo. Y eso fue precisamente lo que hizo al pedirle la paz a Vito Genovese. Finalmente, Vito acepta la petición de paz de Costello y accede a perdonarle la vida a su eterno rival. Sin embargo, lo humilla despojándolo de todos sus ingresos procedentes de Las Vegas, Florida y el Caribe. También lo degrada al rango de soldado dentro de la mafia y le exige que se comprometa públicamente a no volver a ocuparse de ningún negocio ilegal durante el resto de su vida. Unas condiciones crueles que Frank aceptaría. Tiempo después, confesaría a uno de sus amigos que se había equivocado con Vito. Por lo que recuerdo, no cambió en absoluto sus costumbres, ni pareció afectado por el golpe que acababa de recibir. Aunque sí hubo una cosa, nunca volví a oírlo pronunciar en público el nombre de Genovese, que antes aparecía constantemente en sus conversaciones. Era como si lo hubiera borrado por completo de su memoria. Con Costello fuera de juego, Vito podía aspirar por fin al título que tanto deseaba. Para conseguirlo, organizó una conferencia en Apalachin, al norte del estado de Nueva York. La reunión, a la que estaban invitados todos los grandes jefes mafiosos del país, debía consagrarlo como capo di tutti capi. Pero, por desgracia para él, las cosas no saldrían como había previsto. En realidad, la conferencia de Apalachin se convertiría en uno de los mayores fiascos de la historia de la mafia. Una redada policial arruinaría el gran proyecto de Vito, obligando a los invitados a huir por el bosque para escapar de los agentes. Como resultado, más de 100 personas fueron detenidas, y el prestigio de Vito Genovese ante sus compañeros recibió un golpe devastador. Los problemas de Vito no terminaron ahí. Al año siguiente de la conferencia de Apalachin, fue detenido y atrapado en un caso de tráfico de drogas. Una trampa organizada, muy probablemente con la ayuda del gobierno, por Luciano, Costello, Lansky y Carlo Gambino, quienes querían poner fin definitivamente al reinado descontrolado de Don Vitone. Vito Genovese es entonces condenado a 15 años de prisión. Lo más irónico de esta historia es que Frank acabaría reuniéndose con él algún tiempo después, debido a nuevos problemas judiciales. Frank Costello y Vito Genovese en la misma prisión, una mezcla explosiva. En efecto, las tensiones empezaron a surgir cuando los presos de la penitenciaría quisieron atacar a Vito porque pensaban que él era el responsable de los problemas fiscales de Costello. Estaban a punto de estallar motines, lo que ponía claramente en peligro la vida de Vito. Para calmar la situación, Frank llamó a su abogado. «La situación es demasiado peligrosa. Todo el mundo está alterado. Intento explicarles que Vito no tiene nada que ver, pero no quieren escucharme. Quiero que nos reunamos en el despacho del director con un fotógrafo que nos haga una foto mientras nos estrechamos la mano». Finalmente, la reunión se organiza. Vito y Frank se encuentran y la situación empieza a calmarse. El abogado de Frank recuerda entonces algo que Vito le dijo en aquel momento. «Entre tú y yo, Frank es un personaje increíble. Es tan inteligente que siempre me pregunto a dónde quiere llegar con todo lo que dice. Después me doy cuenta de que está diciendo la verdad y de que el imbécil de la historia soy yo. Incluso me advirtió que no celebrara aquella reunión en Apalachin y no le hice caso». Así, gracias a la diplomacia de Costello, Vito pudo salvar el pellejo. Pero al hacerlo, Frank también estaba salvando el suyo, ya que se garantizaba protección cuando saliera de prisión. Al fin y al cabo, le había hecho un favor al hombre que seguía siendo el jefe de la familia Genovese. Liberado en junio de 1961, Frank puede finalmente retirarse y disfrutar de una vida tranquila,
Como ya no representaba una amenaza para el FBI, parecía estar por fin fuera de peligro, y todavía conservaba la enorme fortuna que había acumulado a lo largo de su vida, además de sus amigos y su esposa. Sin embargo, el mundo que había conocido ya no era el mismo. Muchas cosas habían cambiado. Sus amigos de toda la vida ya no estaban allí. Era el final de una época extraordinariamente próspera para el AMPA y para todos sus protagonistas, incluido Frank, quien dejaría una huella imborrable en la historia de la mafia. Un gángster como ningún otro, cuyo nombre sería recordado por su increíble habilidad para el tráfico de influencias. Una corrupción que había permitido que el AMPA se asentara en Nueva York como nunca antes. También sería recordado por su arte de la diplomacia dentro del mundo criminal, una cualidad que permitió evitar numerosos conflictos mafiosos. Pero cuando uno entra en la Cosa Nostra, lo hace para permanecer en ella hasta el final de sus días. Y eso, Frank Costello lo sabía perfectamente. Por cierto, sus últimos días se acercaban rápidamente. Un ataque al corazón acabaría con su vida el 18 de febrero de 1973. Frank tenía 82 años. Así concluye nuestra historia sobre Frank Costello. Gracias por su tiempo. Si les ha gustado esta segunda parte, pueden apoyar mi trabajo dejando un me gusta y compartiendo el vídeo. Se lo agradecería muchísimo. Y si quieren ver más contenidos de este tipo en el futuro, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Por cierto, bienvenidos a todos los nuevos miembros. La comunidad sigue creciendo y da gusto verlo. Nos vemos en la próxima. Cuídense.